continuación le estaré hablando sobre lo que es Microsoft Access. Pero antes de empezar vamos a definir lo que es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de programas que permiten la modificación y extracción de informaciones. Este da al usuario la oportunidad de acceder a esta información mediante herramientas específicas de consulta y de generación de informe. El término base de datos se utilizó por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. Desde la antigüedad podemos ver que el término base de datos ha estado muy ligado a lo que es la informática, ya que en la antigüedad se utilizaba lo que era la biblioteca y encontrábamos la información en forma gráfica y escrita, lo cual era muy difícil encontrar esas informaciones con la velocidad que la encontramos ahora, con la rapidez que la encontramos, porque había que sentarse a buscar libro tras libro, leer y eso. A medida de que fue evolucionando el tiempo, se empezaron a crear las primeras computadoras donde se fueron almacenando todas esas informaciones que veíamos en esos libros. Ahora, hoy en día, podemos entrar a cualquier buscador y encontramos la información rápidamente, rápido y sencillo. El término base de datos se puede decir que está remontado desde 1880 hasta 1990. En 1880, con la creación de la máquina perforadora, que fue utilizada para el censo en Estados Unidos en ese entonces. En 1950, que vienen las cintas magnéticas, y en 1960 las cintas magnéticas fueron reemplazadas por lo que hoy conocemos los discos duros. En 1965 entonces empieza el inicio del concepto de base de datos. Y en 1970 se utilizaban la base de datos en red y terminales conectados a la red. Y en 1990 aparece el software para base de datos domésticos. Microsoft Access es un manejador de base de datos que pertenece al paquete de Microsoft Office. Esta base de datos permite al usuario gestionar y guardar información en particular sobre algún asunto o tarea de oficina. Las partes de Microsoft Access son la barra de título. En esta barra, como su nombre lo dice, presenta el título de la presentación de Access que se está trabajando en el momento. Entre ellas, entre esta parte también se distinguen las opciones de minimizar, maximizar y cerrar. La barra de acceso rápido es donde se presentan las operaciones que más se utilizan en el programa. Este da al usuario tener opciones personalizadas para así ellos poder utilizarla, como su nombre lo dice, rápidamente, y entre ellas se distinguen las opciones de guardar, deshacer, imprimir, etc. La barra de menú, en esta se despliegan varias opciones a ser seleccionadas. Presenta funciones, comandos y una serie de opciones para poder trabajar en Microsoft Access. El área de trabajo Access. Esta parte se abre en ventanas de trabajos en las cuales se distinguen los formularios, base de datos e informes. El panel de tareas. Esta es una función determinada por el contexto, lo que significa que la información aparecerá y será distinta y coherente a lo que el usuario está utilizando en el momento.